Bienvenidos a Café Internacional. En esta oportunidad tenemos una ocasión especial, una entrevista con el politólogo Andrés Malamud, así que le damos la bienvenida. Andrés, muchas gracias por la invitación. Buenas noches y gracias por venir. Es politólogo, es doctor en ciencia política por la Universidad de la Unión Europea y es como hoy en día la vedette del Congreso de la Democracia acá en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Ha estado hablando en un sinfín de oportunidades, según él. No, mentira. Estuvo participando de muchos paneles, entre uno de ellos, el que presentó su libro, El oficio más antiguo del mundo. El subtítulo es Secretos, mentiras y belleza de la política. Y belleza de la política. Así que nadie más, ningún ejemplo mayor podemos encontrar acá en el Congreso para poder hablar de política, que es lo que nos acostumbra, de política nacional, pero también de política internacional, porque el muchacho es también especialista en integración regional, en la relación entre Argentina y Brasil, en la Unión Europea, así que le vamos a sacar el mayor jugo posible y ya te agradecemos de nuevo porque sabemos que está en una contienda agitada esto de estar acá y que todos te soliciten. Andrés, la primera pregunta, por lo menos, de política nacional es ¿cómo ves, cómo estás analizando este momento crítico de la Alianza Cambiemos, ya que sos un declarado radical políticamente? Cuando hago análisis político soy politólogo. Cuando milito soy radical, trato de no juntarlas. Lo que estamos observando es un producto de un mal diagnóstico y un mal diseño. Un mal diagnóstico del gobierno, que pensó que el mundo era un lugar estable y Argentina un país descarriado, y que lo que correspondía es volver al mundo. Y en realidad lo que estamos observando es que el mundo es inestable y está cambiando. No es una tormenta, es cambio climático. No va a llegar a un lugar como el anterior, va a llegar a un lugar diferente. Y que Argentina es un país estable en su inestabilidad. Es siempre el mismo país. Y por lo tanto hay que aprender a gobernarlo con herramientas que provienen de las enseñanzas de la historia. Ignorar la historia no es una buena lección. Y el error de diseño tiene que ver con cuestiones más técnicas de la economía. Esto de tratar de frenar la inflación mientras aumentas las tarifas sobre todo porque quitas los subsidios a los servicios. No se puede hacer todo al mismo tiempo. Estás tomando medidas contradictorias y las cosas, bueno, tenés que ir ajustando vos porque si no te ajusta el mercado. Con respecto a eso, se suele decir que el gobierno, o que Cambiemos, pensó su política exterior para un mundo gobernado por Obama y terminó, o por Hillary Clinton en verdad, y terminó gobernando Donald Trump. ¿Qué tenés para decir al respecto? Lo acabas de decir vos. ¿Me lo escuchaste en algún lado? No sé. Es como una frase de modé también. El gobierno pensó justamente en eso, pensó en un mundo obamiano. Sí. Llegó en un mundo obamiano, sí. Pensó que seguía con Hillary, apostó mal. No es un error haber apostado por Hillary porque nadie se lo factura. Trump no le va a descontar $2 de lo que le preste por haber apoyado a Hillary. El error es de diagnóstico. Exacto. Es pensar que el mundo iba a seguir así, iba a seguir estable y que Argentina tenía que volver a ese mundo. Ese mundo está dejando de existir. Ese mundo capitalista, occidental, blanco. Va a ser un mundo capitalista raro, conducido por una potencia comunista como China, post-occidental y menos blanco. Pues el gobierno se está dando cuenta, ahora está diversificando la política exterior. El Mercosur hoy empezó negociaciones con Corea del Sur. Eso es lo que importa, no con la Unión Europea, con Corea del Sur. Porque el gobierno estaba empecinado en retomar, y de hecho lo hizo, las relaciones con las potencias occidentales, o sea, ir por Estados Unidos, ir por la Unión Europea, pero había descuidado ese otro segmento del mundo que no es para menos, que es el de China y es el del mundo asiático. Y eso se lo adjudicás a qué es, a una cuestión ideológica, a un error de diseño, como decís. No, eso es error de diagnóstico, pero aquí quiero ser cuidadoso porque el gobierno de Cristina había cometido el error inverso. Cristina despreció Occidente y se jugó por el mundo emergente. Pero en el mundo emergente metió a todo lo que no era Occidente. Por ejemplo, Angola, aquella famosa historia. Sí, las maquinarias. Angola no está mal Angola, hay cosas que se pueden aprovechar de Angola y hay que diversificar con todo. Pero no hay que despreciar Occidente. El gobierno de Cambiemos llega despreciando lo que no es Occidente y ahora se da cuenta. Cristina más o menos la piloteó. Néstor lo había piloteado mejor. En este contexto regional, digamos, que atraviesa Sudamérica en particular, ¿cuál crees que deben ser las alianzas que debería reforzar el gobierno de Cambiemos? ¿Un Chile para una apertura al Pacífico? ¿Qué pasa con el vínculo con Brasil? Nuestro aliado estratégico, digamos. Todas. Hay que ser amigo de todo el mundo, hay que venderle, comprarle, buscar, ampliar mercados y traer tecnología y capitales. Eso es lo que nos falta. No hay nadie que sea enemigo. No hace falta. No precisamos enemigos. Yo te quiero llevar también un poco al plano, si quieren después volvemos a lo internacional, sí. Te quiero llevar un poco al plano de la política local. Es recurrente decir que el peronismo
o los presidentes peronistas son los únicos que han terminado sus mandatos. ¿Cómo ves el fin del mandato de Mauricio Macri? Posible. Desde hace exactamente, ¿Posible que sea antes de lo que tiene que ser? Eso también es posible, y también es posible que caiga un rayo y nos mate a todos. Con posibilidad La cuestión es, espero que no ocurra. No antes de comer, por lo menos. Hace 90 años que ningún presidente que no sea general o peronista termina un mandato presidencial. No hace falta ser peronista, puede ser militar. Justo, estoy pensando. Sí. Videla terminó un mandato preestablecido por un texto que se sobrepone a la Constitución, pero termina sus 5 años del estatuto del proceso. Perón era las dos cosas, peronista y militar. Si Macri termina su mandato, entonces estamos cerrando un ciclo. Uno se cierra en el 83, después de 53 años de péndulo tenemos democracia. La democracia no garantiza la estabilidad. Sabemos que no se rompe, no vienen los militares, pero uno de los dos partidos no termina el mandato. Macri entregando el poder o reeligiendo el 10 de diciembre de 2019 cierra un capítulo muy importante de inestabilidad argentina. Aunque la economía funcione mal, eso solo es un progreso, así como el 83 fue un progreso, aunque haya habido hiperinflación después. Vos solés decir que el gran punto de inflexión de la historia política argentina es el 6 de septiembre de 1930, por el golpe de Irigoyen. Estoy preocupado. Mis archivos están en tus manos. No, yo... Estudiamos minuciosamente la gente que viene al programa. Pero también, haciendo referencia a lo que ella decía, a la posibilidad de que Macri termine el mandato, vos en una entrevista, creo que en abril o mayo, en Código Político, con el ya ahora fallecido Julio Blanc y Van der Koy, ellos te preguntaban por la posibilidad de reelección de Macri. Yo no sé si fue en esa entrevista una con María O'Donnell, donde vos mencionabas que las posibilidades eran muy, muy ciertas, digamos, salvo que hubiera crisis económica, que ahí podría emerger la figura de Cristina. Y recalcaste eso. Y recalcaste eso. Y estamos en ese momento, digamos. Hay que ver el programa. Buenos periodistas hacemos las preguntas. Sí, esa es la cuestión. Siempre estuvo claro que si no había turbulencias, el gobierno de Cambiemos caminaba hacia la reelección. Para mí era obvio que podía haber turbulencias. Para cualquiera es obvio que esto puede acontecer. El gobierno, algunos lo sabían. Yo tengo constancia de que Macri siempre tuvo como temor que le cerraran la canilla del financiamiento internacional. Sí. Pero él apostó que no se la cerraba. Perdió la apuesta. Esto lo que demuestra es que... ¿Eso fue otro error de cálculo? Fue una apuesta. Vos tirás una moneda y no podés calcular. Sabés que es el 50 y el 50. Bien. Vos te jugás la suerte que caiga cara. Bien. Eso hizo Macri. ¿Qué es lo que uno piensa con el diario del lunes que habría que haber hecho? Crear o mantener amortiguadores. Jugar, no apostar todo. Y ahora a mí me Los amortiguadores, dos sí. detalles. Pues son, por ejemplo, control de capitales Claro. y Fue retención. una de las grandes críticas que se le hizo. No No esterilizar el ingreso de capitales. Él apostó que venían inversiones y generaba la confianza. Tomando estas medidas, dijo, me privo de amortiguadores para demostrar que tengo fe en el proyecto. Inviertan porque tengo fe, va a funcionar. Las inversiones no llegaron. Claro, porque el gobierno, como vos decís, no hay control cambiario, no hay control al ingreso de capitales, no hay retenciones, hay también un manejo bastante... Muy a pesar porque según Macri, Por necesidad. en palabras de él, malísimo es el impuesto que tuvo que imponer. Pero estamos en una situación de emergencia. La necesidad Sí. tiene cara de hereje. Y ahí ahí me surge otra pregunta que cuando vos, a mí me parece muy, le comentaba a ellos, vos das una definición de que Cambiemos era una fórmula invencible, por lo menos hasta un momento crítico, que es sociológicamente radical, políticamente peronista y estratégicamente moderno. A ver, ¿te puedes explayar en eso? Sí. La sociología radical tiene que ver con que Cambiemos atrapa el electorado que votaba tradicionalmente radicalismo. Los sectores de clase media. El peronismo representa a los sectores populares y otros partidos representaban a las clases medias. El radicalismo era el más importante, no necesariamente el único. Cuando el radicalismo se retrae después de la crisis del 2001, esos sectores quedan huérfanos. Las descripciones de Juan Carlos Torres. Sí. Esos sectores encontraron un nuevo padre en Cambiemos. Cambiemos. Cambiemos lo que hace es aprovechar esa disponibilidad electoral para capturar ese territorio que estaba disponible. Y lo hace con estrategias peronistas. ¿Cuáles son las estrategias peronistas? Las orientadas al poder. Vos decís que es un poder que Cambiemos disfruta el poder, que lo vive como el peronismo. El PRO. El PRO, perdón. El PRO es un partido, es la frase de Gabriel Bomaro, que tiene un par de libros muy buenos. Larga marcha. Inventado para ganar, fabricado para ganar. El radicalismo no es un partido pensado para... El radicalismo durante décadas se abstuvo revolucionariamente. Ganaron reluctantemente en el 16 porque Irigoyen no estaba convencido, en la década del 30 volvieron a abstenerse. El radicalismo es un partido relativamente alérgico Contemplativo, decís vos. ¿Alérgico por qué? al poder.
Ajá. Le incomoda el poder, lo sufre. El peronismo goza, lo disfruta. Y el PRO era como el peronismo, ahora está cambiando. Y tiene eso también. ¿Lo está padeciendo? Sí. Y tiene eso de que no vimos cambiemos al perro, no lo vimos perder. No sabemos cómo va a vivir la política en la fase agonal, digamos. Muy interesante para verlo. Pero eso que vos decís con respecto a cómo digamos, cambiemos, que a mí me pareció interesante pensarlo de esa manera, digamos, con sus tres patas, inclusive podríamos pensar también a la pata acá arriba, la pata ética, digamos, del gobierno. Si eso es un fruto del 2001, de aquel momento en que estalla todo socialmente, en el que, como vos decís, quedan huérfanos, hay sectores sociales huérfanos, y también cómo el peronismo pierde su identidad popular. No la pierde tanto, ¿eh? O no encuentra un sujeto homogéneo, a eso quería decir. Correcto, y ahí hay un par de autores que analizan esto muy bien. Sarazaga, por ejemplo, Rodrigo Sarazaga. La cuestión de que el peronismo está separado entre los sectores sindicalizados y los sectores informales. Claro. Entonces el piquetero que te corta la calle es peronista y el taxista que lo putea porque no puede pasar también es peronista. ¿Cómo se reconcilia esto? Es la política la que reconcilia las clases sociales. Tiene que haber un liderazgo que sea capaz de generar un relato y una propuesta, capaz de conseguir que estos dos tipos que se identifican con el peronismo, más allá de que tienen intereses contrapuestos, voten al mismo candidato. No es imposible. Peronismo, cualquier partido siempre agrupó muchos sectores con diferentes intereses. Esa es la función de los partidos, agregar intereses. Y más acá en América Latina, y más en Argentina. Bueno, Argentina tiene una característica particular y que nos resistimos a aceptar a veces. La ideología importa mucho menos que la clase. La gente vota más por identificación de clase que por ideología. Entonces el peronismo puede ser de izquierda o de derecha, dependiendo de la década, y va a tener más o menos los mismos votantes. Cristina era senadora de Menem, y Menem era senador de Cristina. Y se votaban las leyes. Podían quejarse, podían callarse. Hay algo que vos decís con respecto a el taxista y el piquetero, que tiene que ver con el mundo de cómo el mundo laboral se heterogeneizó y que tiene que ver con la globalización, y eso lo explicó, lo hemos hablado con el programa, digamos, cuando era programa de radio, que no te contamos que era un programa de radio. ¿Qué estás filmando ahora? Sí, acá está todo el archivo queda. Había escrito un texto que se llamaba El Moyanismo Social en Le Monde Diplomatique, que fue como que se conversó mucho, donde él decía que el kirchnerismo justamente no había sabido comunicar todos esos logros que había conseguido para el sector formal, y que terminó siendo el partido, como muchos dicen, o el movimiento de los pobres o los excluidos y de los científicos. Dice no sé, del tercer cordón. Del tercer cordón del conurbano. Del conurbano y del CONICET. No sé si lo pensás así, si crees que esa es la base hoy en día de Cristina. Sin ninguna duda. Les cuento un poco cómo es la provincia de Buenos Aires, quizás lo conozcan. No yo. Son unos 17 millones de personas, un montón de gente, divididas en lo que pensábamos que eran 2 regiones y que en realidad son 3. En cada una viven 5 millones y medio de personas. El conurbano norte, el conurbano sur y el interior de la provincia de Buenos Aires, que es una extensión gigantesca de la pampa húmeda, que incluye Mar del Plata, Bahía Blanco, La Barrilla y otras grandes ciudades. Todas las acá cercanas pequeñas. también. San Pedro, San Nicolás, todas esas. Sí, también. Es la segunda sección electoral. Entonces, ¿cómo son las personas? ¿Cómo es el perfil del elector? ¿Y cuál es el perfil con el que se refleja? En el sur del Gran Buenos Aires, tercera sección electoral donde Cristina tiene su bastión, son peronistas y les gusta parecerlo. En el norte del Gran Buenos Aires... Hay que serlo, también hay que parecerlo. Sí. Pero esto que Cafiero lo decía, que un peronista es alguien que se enorgullece de ser popular. Y si hacer ruido cuando se toma la sopa es ser popular, entonces me enorgullezco de esto. ¿Cuál es el problema? En el norte del Gran Buenos Aires son peronistas que disimulan. Se ríe mucho la negro porque le gusta mucho la... Se ve reconocida en algunos de tus perfiles. En el norte del Gran Buenos Aires, Sergio Massa, son peronistas que les gusta parecer italianos. Claro. Exagerando un poco, pero no les gusta hacer ruido cuando toman la sopa. Son populares pero bien vestidos. Sí. Y en el interior de la provincia de Buenos Aires son antiperonistas. Gauchos o urbanos, pero son gorilas. Bien. Y en esa provincia conviven los 3 grupos. Y el resultado electoral depende de mínimas variaciones en función de estas 3 geografías. Pero bueno, vos le decís en la entrevista a María Donel que Cambiemos supo, o que el PRO, y después Cambiemos, supo quitarle o disputarle el excluido, el trabajador, al kirchnerismo, y disputarle al peronismo racional, la clase media formal. Que ese fue el gran logro. Y ahora, partiendo de ese análisis tuyo, ¿cómo lo ves a futuro dada la crisis que se está dando y que las encuestas, uno a veces hay que creer o no,
las brujas, yo no sé si existen, pero que las hay, digamos. Las encuestas están y para algo están. Que dicen que la popularidad de Macri bajó. ¿Se puede ver a esto, a que cómo haya impactado la crisis en esos sectores más bajos? En los sectores medios bajos y los sectores bajos. No diría los informales. No tengo información. Me da la impresión de que el gobierno tuvo un control muy eficiente, una contención social muy eficiente de los sectores informales. Entonces pierde a los sectores trabajadores, no los tenía, pero pierde a los que tenía. Claro. Pero abajo hay paz social, porque duplicaron las partidas, porque aumentaron la cantidad de ayuda que daban antes de la crisis y la mantienen después de la crisis. Como gran diferencia con el 2001. Como gran diferencia con la expectativa que teníamos del PRO. Mirá. Del 2001 también, pero el PRO es el partido de varios grupos, convergen radicales, peronistas, desafiliados, personas que estaban escépticas, pero los dos grandes grupos que reconocemos en el gobierno son los CEOs y los que vienen de las ONG. Los CEOs fracasaron. Aquellos los que se iban a destacar la gestión, hoy es un fracaso. Las ONG triunfaron. Vidal y Stanley son las que metían el país a flote y no incendiado. Ellos triunfaron en la sensibilidad, fracasaron en la eficiencia. ¿Ahí se diferencia el radicalismo un poco? El radicalismo fracasa en las dos cosas. Esa era mi pregunta. ¿Cuál es la opción para el radicalismo? Si hablamos de darwinismo político, ¿cómo sobrevive el radicalismo en este escenario? Buena pregunta. Sobrevive porque queda este no peronismo en la sociedad. Y el radicalismo es el partido estable que representa ese no peronismo. El PRO, si todo esto se va al diablo, puede desaparecer. El radicalismo no va a desaparecer. Alfonsín hablaba de un cura en cada pueblo. El radicalismo sigue siendo ese sentimiento del no peronismo capilar en todo el territorio nacional. El PRO no tiene capilaridad, tiene figuras. Claro, se la da el radicalismo en realidad. ¿Y crees que no queda pegado en una eventual crisis política? ¿No queda dañado el radicalismo? Como Sí, para pero decir, una más. bien. Porque uno está No pensando... a nivel de como si puede No, desaparecer el PRO. Si no había crisis económica, si Cambiemos se encaminaba a la reelección como todos preveían hasta hace pocos meses, el radicalismo hubiera tenido hasta marzo, febrero, 6, marzo, 7, sí. 8, 9 gobernadores. Era un super boom. El radicalismo estuvo ahí cerca de... ¿Saben cuándo tuvo el radicalismo 9 gobernadores? ¿Cuándo tuvo 9 gobernadores? Sí. Con la alianza, y no eran todos radicales. En San Juan había una cosa extraña. Con Alfonsín tenía 7. Claro. La mayoría de las gobernaciones es siempre peronista. Sí. El radicalismo estaba en condiciones de llegar a su máximo histórico. Posiblemente ahora no se va a dar, pero aún así es posible que gane un par de provincias más. Y a mí me interesa... Viene de tan abajo que va a ser todo ganancia si esto no se desmorona. Me interesa pensar ahora, bueno, el problema que vimos en ese momento, en ese fin de semana en Olivos, en el que el presidente no se sabe si alguno dice que no estaba en Olivos, que estaba en su casa, que fue a ver a Boca. Enfrente de una pantalla seguro. Sí, igual eso no es lo que importa, digamos, sí ese desmanejo y cómo se vio al rey desnudo, en el sentido de hubo muchos candidatos a ministerios que rechazaron la propuesta y que a mi juicio cómo el gobierno se va cerrando sobre su ala más alineada a lo que es Marcos Peña, a la línea dura, digamos, y se alejó de los intermediarios. Eso puede representar la gran crisis, no solamente para los argentinos, sino para la alianza en sí. Sí. Marcos Peña quedó lastimado con esta crisis y perdió parte de su corte. Uno de los CEOs fue desplazado y el otro destituido. Va a funcionar esto de otra manera. Los políticos están ahí, porque Frigerio y Monzó eran los que hacían las ofertas, eran los que invitaban a los ministeriables. Invitaron a más de los que sabemos. Yo respeto mucho a los que se callan la boca y no dañan al presidente diciendo me invitaron y rechacé. No me parece delicado los que hacen lo contrario. Pero, ¿por qué no la aceptaron? Porque cualquiera que aceptase sabía que la intermediación seguía en manos del jefe de gabinete. Ellos querían tener acceso directo al presidente y no lo lograron. Es el gran filtro, Marcos Peña. Sí, la cuestión es, todos piensan Marcos Peña es el problema. Dentro del PRO dicen, Marcos Peña mejora al presidente. Claro. Tengamos cuidado, que a lo mejor sin Marcos Peña esto empeora. ¿Hay intelectuales del Cambiemos? Yo no tengo mucho respeto por esa palabra. Acá quiero decir que yo tampoco. Alcoyano, ustedes no saben lo que es porque nacieron un par de décadas después. No, yo no menospreciaría la edad de los entrevistantes. Chicos, por favor, somos sub 30. Aunque vos no lo creas. No, les cuento, hay 4 maneras en las cuales un académico puede intervenir en el debate público. Como intelectual orgánico, el concepto que viene de Gramsci, que es intelectual partidario, que se juega por un partido. Como intelectual público, que es el que se juega por una causa, no necesariamente por un partido. Para darles ejemplos, intelectual orgánico es carta abierta. Bien. El grupo Fragata. El grupo Fragata ahora. Los intelectuales públicos presumen de ser los del club político. Ellos
están muy cercanos a Macri. Durán Barba es un miembro, pero dicen nosotros, decimos lo que pensamos. Somos independientes. Somos digamos. independientes. La mayoría es macrista, pero no hay obligación de ser. No adhiere públicamente, no lo hace mediante una expresión. Votan, se expresan y todo. Ellos dicen, si tenemos que criticar, criticamos. Carta abierta, uno no los veía criticando al gobierno. Es cierto. Después, el tercer grupo es el de los analistas políticos. Los analistas políticos, más allá de su camiseta, que pueden tenerla, ayudan a hacer comprensible la realidad, utilizando categorías analíticas, categorías académicas. Y finalmente, o desde el principio, divulgadores científicos, los que ayudan a hacer comprensible la ciencia, lo que te cuentan los estudios, los trabajos que se hicieron, los autores, qué es lo que dicen. Y yo prefiero identificarme con estos dos últimos grupos, divulgador científico, analista político. No me considero un intelectual ni orgánico ni público. No estoy aquí para plantear una agenda ni para defender una causa. Yo tengo. Para mí fue muy importante la batalla por el aborto, lo digo, no lo escondo. Pero no estoy acá haciendo campaña para eso, estoy tratando de ayudar a entender la realidad. Los intelectuales, si tienen intelectuales, cambiemos. Bueno. Claro, la pregunta de ella era si tiene o no tiene. Y sí, o sea, Rosichner dentro del gobierno. Bueno, me gusta que ya lo hayas mencionado y queda asociado a lo que te dije que pienso de los intelectuales. Claro que Yo pienso, bueno, no, más allá muy emotivo el discurso más allá del presidente. respeto que uno le pueda tener. Andrés, hay una cuestión que el gobierno, y más que nada en el último tiempo, en los últimos discursos del presidente, esta cosa de venimos a redimir, primero venimos a decir la verdad, lo cual es bastante absolutista. De hecho, un gobierno que tiende a ser dialoguista, que diga que tiene la verdad, eso es excluyente para cualquier otro interlocutor. Y segunda instancia, esta idea de venimos a redimir, digamos, una Argentina después de 70 años de derroche, de mala administración económica. No es una... asociado, perdón, al 70 años de peronismo, que es Obvio que sí, que viene a eso. ¿No crees que es un error, digamos, porque dentro del sector de Cambiemos hay gente que es peronista y que los votó y que apoyó? Bueno, depende cuál es el objetivo. Si es un objetivo electoral o de legitimación de políticas públicas. Lo de decir la verdad tiene dos aspectos. Uno puede ser el de la ingenuidad soberbia y otro puede ser el de la comparación práctica, por ejemplo, con el INDEC. Claro. Estos tipos destrozaron el Instituto Estadístico, nos mentían con los números. Bien. Nosotros le damos los números verdaderos. Miren, hicimos macana. Aumentamos la inflación y aumentamos la pobreza. Por eso lo decimos. Bien. Si esta es la fundamentación, me parece correcta. La manera en que lo dicen trasluce lo otro. Nosotros somos buenos y ellos son malos. Sí. A mí me gustaría que lo asociaran directamente con esta práctica diferente. Digamos, este porque caso, lo que está detrás es la idea de nosotros decimos la verdad, los otros les mentían. pero Nosotros respecto al les trataban INDEC es cierto. Es cierto Lo que eso. pasa es que si Respecto al el INDEC gobierno es se verdad. queda con los números del INDEC es muy poco también para También. darle a la sociedad. Que si tuviera el gobierno números para demostrar, probablemente sería... Ese relato sería otro. Claro. Pero el hecho es que este INDEC dice la verdad, por lo menos tiendo a pensar eso, y el anterior Sí, no lo decía. eso sí es Si verdad. ellos dicen, ellos mintieron con el INDEC, nosotros decimos la verdad con el INDEC, les creo. Eso es así. Eso bien. Cuando Pero- dicen nosotros somos los buenos y ellos son los malos, Pero es muy el poquito. discurso religioso no me gusta. Exacto. Con respecto a lo otro, con respecto a lo de redimir al pueblo de 70 años de... Bueno, en realidad ellos, cuando de nuevo, si lo explican en términos morales o culturales, no me parece que sea beneficioso para ampliar más del 30% del Claro. electorado, y además me parece un juicio moral. Y yo soy un politólogo y por lo tanto los juicios morales se los dejo a los curas, que están dedicados a menesteres menores. El chiste lo entendimos igual. La cuestión es si es práctico lo que están diciendo. Y lo práctico es el déficit fiscal. Si lo que ellos dicen es lo que jorobó a Argentina es el déficit fiscal, y el déficit fiscal empieza en el 45, empieza en 70 años, eso de nuevo es análisis de la realidad y no juicio moral. Si lo que están diciendo los 70 años de decadencia son por el déficit, para mí es análisis, puede coincidir o no. Claro. Lo respeto. Si es juicio moral, no lo respeto políticamente, porque no me ayuda a entender. Queremos ir un poquito a lo internacional y tu análisis de lo que está sucediendo en Brasil y de con la ascendencia de un personaje como Bolsonaro, al cual no hay otra palabra para mencionarlo que ser un personaje. Y está siendo suave. Sí, bueno. Te dejo los juicios de valor también para el foro íntimo. Un par de detalles. El primero es importante. Bolsonaro está hace 30 años en la Cámara de Diputados. No es un outsider de la política, es un marginal, no un outsider. Viene de vivir adentro. Y su hijo también es diputado. Así que esto es lo que tenemos que entender. Brasil No es un paracaidista Brasil que vino produce, retirado, un él militar sí. retirado que apareció es un en un producto momento. de la política brasileña. Bien. No es alguien que viene de afuera a romperla. La política brasileña tiene muchas cosas y hasta ahora las procesaba, y el producto final que nos daba por arriba Claro. era votable, era potable. Lula, Dilma, Fernando Enrique Cardoso. Lo que estamos viendo ahora que estaba por debajo, mucha de esta podredumbre, o por lo menos
cosas que a nosotros no nos gustan, la gente que votó en el juicio político de Dilma, ¿se acuerdan los diputados? Bueno, nosotros recordábamos el otro día que Bolsonaro, cuando votó Le dedicó el voto al torturador, al torturador de Dilma. Sí, era el tipo que el regente del centro donde Sí. se torturó. Y Con total intencionalidad. dentro de eso, o sea, te pregunto por Bolsonaro porque lo que se ve desde acá es, bueno, tiene una intención de voto bastante alta, que además Bolsonaro ha hecho proselitismo con el sector evangelista que está muy prendido en Brasil, y yo diría que también acá en América Latina, Argentina, es un movimiento que se empieza a ver, pero que detrás de todo el aparato de Bolsonaro hay una especie del apoyo de las famosas guerrillas que se dan dentro de Brasil, y si eso no puede ser dañino para la democracia, más allá de la candidatura misma de Bolsonaro, digo. Para la concepción que yo tengo de democracia, sí, es dañino, la democracia que prefiere los votos a las balas. Pero ellos forman parte de esta bancada transversal. Nosotros tuvimos la AAA, ellos tienen la BBB, que no es de Bolsonaro, es de buey, vaca, hacendados, Biblia y bala. Esto es son los valores que ellos defienden, son los valores parecidos, menos suaves que los de la América profunda de Donald Trump, porque allá también defienden estas mismas cosas, pero en Brasil es mucho menos fino, menos sutil. No es que en Estados Unidos sea explícito. mucho más grosero y violento. Porque además es Los un resortes también son distintos, lo que hablamos, Bueno, los límites también son Porque la diferentes. sociedad brasileña es muy diferente. Nosotros conocemos al Brasil suave, el Brasil que negocia, que nunca dice ni sí ni no, sino que todos... el Itamaraty, decís vos. Ese es suave y fino, pero el brasileño de la calle es cordial. El Claro. argentino es confrontativo, grita, los brasileños no gritan. Miren, Guillermo O'Donnell, el mayor politólogo argentino, tiene un texto que les recomiendo, está online, que se titula, no sé si en televisión se puede decir, Sí, pero lo conocemos. y a mí que me importa, y le corté la palabra mierda que está en el medio del título. Y es una comparación microantropológica de Argentina y de Brasil. Y la famosa expresión, ¿usted sabe con quién está hablando? Claro. En Brasil la respuesta es, disculpe, no sabía. Reconocimiento de superioridad. En Argentina es, no, ¿y a mí qué me importa? Yo soy el portero, vos sos el dueño, somos todos iguales. Sociedad de inmigrantes. Bueno, Argentina tiene eso, es confrontativa, es rebelde, es plebeya. Brasil no. No Eso es- traslada a la política de una manera, Por supuesto. en el sentido que Argentina se va a reivindicar. ¿Cuántos muertos en siempre. la dictadura? Allá, Acá y allá. y sí, la diferencia, no sé allá cuántos fueron. Acá fueron, digamos, 30.000. 30.000. Allá fueron 400. Para no hacerla de lo pérfido, ¿Cuántos? digamos 30.000. No vamos a pelearnos por eso. ¿Cuántos muertos asesinados por año en Brasil? Un montón. 61.000 el año pasado. 2 dictaduras argentinas por año se matan entre ellos. La política no mata, la sociedad mata. Este es el Brasil que nos parece suave, es muy violento abajo. Bolsonaro refleja No, este y Brasil que no vemos. Y los presidentes brasileros, hasta Lula, eran presidentes de una clase media alta, digamos, una clase acomodada, que había llegado a la universidad, que por supuesto recordemos ya de paso que no tenía un acceso público. Lula rompe con esa lógica que con ese perfil que para el argentino es recurrente, un presidente de clase media. Obrero no. Bueno, Lula viene de clase baja. Lula Claro, viene de obrero, clase sí. baja. Bueno, Sí. perdón. Sí. No, recuerdo a Pepe Mujica diciendo cuando lo arrestan a Lula, si esto hubiese pasado en Argentina, estarían dando vuelta a toda la ciudad de Buenos Aires. Así es. Y eso tiene que ver con lo que estás. Brasil Con ese es- análisis que estás diciendo. la de política es sociedad suave. brasilera. Hay atentados políticos, el de Bolsonaro es uno de No, ellos. y la pero- militante. Sí, ¿cómo se Marielle llama? Franco. Marielle Franco. Bueno, sí. Que se lo adjudican a estos tipos que están, digamos, a las guerrillas estas que están que son como grupos paramilitares. Todo, por lo menos, Amnesty Internacional dice que Hay mucha violencia política en Brasil, hay mucha muerte de concejales, claro. hay mucha violencia a nivel distrital, pero no se compara con la violencia social. El perfil del asesinado en Brasil es varón, joven, negro. favelado, que vive en la Villa Miseria. Andrés, vos has sido muy crítico de la justicia acá argentina, ¿no? Y No sé por qué. No, ¿Porque ustedes la defienden? iba a la pregunta de lo de Lula preso. Nos puede gustar o no, pero la justicia brasileña tiene características que la hacen muy diferente de la argentina. Es mucho más independiente, no quiere decir que los jueces no tengan camiseta, pero no dependen del poder político. De hecho, 7 de los 11 jueces de la Corte Suprema fueron designados por Lula o Dilma. Y algunos de ellos fallaron en contra de la libertad de Lula. Y tienen recursos, son profesionales que están formados, están entrenados y tienen todo el dinero necesario. No sé si vieron El Mecanismo, la serie de Sí. Netflix. Distorsiona la realidad, pero muestra mucho de la capacidad que tienen para investigar. Sí, Eso acá. no existe. Acá tenemos todavía
en los juzgados, los papeles acumulados. Sí. Claro. ¿Y qué pensás también de la justicia argentina con respecto a todo lo que está sucediendo? Buen punto, y quiero ser muy claro porque no es toda la justicia argentina, es Comodoro Pi. Comodoro Pi. Son los 12 jueces federales de la capital federal. Eso es un desastre. Pero no descubro nada, ¿no? No, porque yo te había escuchado, bueno, decir la diferencia, por ejemplo, entre lo que fue el Lavallato y lo que es acá el tema de el cuaderno gate argentino, es que, bueno, allá han ido presos los empresarios y acá no. Y además, Lula fue preso condenado. Acá van presos sin estar condenados. Exactamente. El sistema más eficiente allá, porque nos guste o no la sentencia, la hay. Con todas sus irregularidades, ¿no? Con todas sus... No estoy satisfecho con el contenido, pero el Estado de Derecho es un proceso. El proceso es eso, entonces son los jueces, estas son las leyes, y esta es la manera en que los jueces aplicaron las leyes. No me gusta, así es como funciona. Lula lo acepta, recurre, no llama a la gente a la calle, recurre judicialmente, acepta el sistema, dice que el resultado es injusto, pero no patea el tablero. No. ¿Y cómo se hace? Dilma es candidata a senadora ahora. ¿Cómo crees que se va a resolver? Dilma es candidata porque el Congreso votó 2 veces en la institución y una fue para no inhabilitarla. Exactamente, como que le dieron Hicieron al una final le dieron un regalito, un premio. Pero ¿cómo se hace entonces porque bueno, el Poder Judicial es uno de los poderes de la República, por ejemplo, para creer acá en la Argentina y, por ejemplo, todos los procesos que están atravesando de distintos funcionarios kirchneristas, porque esto también deslegitima a la justicia, porque habrá algunos que merecen ir presos o que merecen tener una sanción y otros que no, pero también en la política. La política la daña fundamentalmente. El sistema judicial argentino yo lo conozco mal, pero de cerca, porque en el año 2001 trabajé en el Ministerio de Justicia y estaba Garabano como encargado de un programa de renovación y modernización de la justicia, que nunca se concretó. No es culpa de él, necesariamente, no todo. Pero la modernización en general no se concreta. En ningún otro aspecto. Y en eso estamos de acuerdo. Y ahora nos quedamos sin... Necesariamente sin la justicia federal penal argentina tiene que ser reformada completamente. ¿Cómo se hace esto? ¿Por revolución o por reforma? Yo soy más proclive a la reforma. Porque si no, no tenés garantía de que los nuevos van a ser mejores. Hay que formar mejor a los jueces. Los jueces argentinos no tienen una gran formación. Los fallos argentinos son elegibles para el ciudadano común. Sí, correcto. Yo los desafío que lean un fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos, en inglés o traducido, y se entiende todo, es cortito y al punto. Acá es un desastre. No les enseñan a escribir a los abogados en Argentina. Sí, es cierto. Y el trabajo de ellos es escribir. Claro. Y nosotros tenemos que leerlos y después lo entendemos. Eso es una de las cosas. Después, obviamente, digitalizar todo, evitar que todos los casos lleguen a todos los jueces. Tratar de, claro, que haya una montaña de papeles, eso, por ahí deberíamos empezar. De mi parte, Andrés, la última pregunta es con respecto a nivel mundial. ¿Cómo está viendo el mundo la relación, la tensión comercial entre China y Estados Unidos, que va más allá de lo comercial? ¿Cómo crees que se puede resolver si estamos camino, obviamente, a un mundo multipolar? Sí, de a poco. Pero la gran cuestión es esta, relacionada con Estados Unidos y China. En la historia, los que estudian relaciones internacionales saben que hay cambios de poder. Potencias declinantes y potencias emergentes. La gran cuestión es cómo se procesa esa transición. Y la respuesta es una de dos, por la guerra o por la paz. Y si el emergente va a ser igual que el anterior. Además, Bueno, en este caso no va a ser muy igual. Hubo un caso, justamente, cuando hay homogeneidad entre declinante y emergente, hay más probabilidad de que la transición sea pacífica. Gran Bretaña y Estados Unidos. Exactamente. En todos los otros casos cercanos tuvimos guerra. La cuestión es si Estados Unidos consigue generar las condiciones para que China ascienda pacíficamente, aceptando que ascienda. Y si China lo quiere. Da la impresión de que China prefiere esta vía. Se puede preparar para la otra, pero prefiere la vía pacífica. En Estados Unidos no queda claro, porque en este momento carecemos de una orientación estratégica. Hay un presidente que no sabemos bien por dónde quiere ir, y hay una burocracia que lo está saboteando, y hay una diplomacia que le está renunciando. Porque la Secretaría del Departamento de Estado de Estados Unidos está destrozada. Es que bueno, sí, dale. No, la cuestión es esa, si el ascenso de China va a ser pacífico o no. Y acá hay dos jugadores, China y Estados Unidos. Estos escarceos comerciales nos hacen mal, pero no son nada. Sí. Al contrario, creo que es aprendizaje, están aprendiendo a conocerse y a negociar. En ese aspecto, estos escarceos que nos hacen caer a todos, porque tambalea el mundo, son beneficiosos porque pueden significar que no hay guerra. Que no haya guerra. Que no haya guerra. Yo, por el contrario, pienso que Donald Trump tiene un objetivo y una política muy clara, y que es retroceder con toda la presencia que Estados Unidos ha tenido históricamente en el mundo en términos de recursos, de presencia en los regímenes internacionales, en esa ida y vuelta que ha existido en la historia de los Estados Unidos entre cuánta presencia internacional tenés o cuánta vuelta a casa y cuánto retrocedemos y nos cerramos en nuestro interior. Yo creo que él está en esta etapa de retroceso. Por eso no hay diplomacia, por eso la Secretaría de Estado es un desastre,
pero creo que electoralmente y a nivel interno hay un objetivo muy claro de Donald Trump, y me parece que hay un ciudadano medio norteamericano que yo creo que está muy contento y que él ha cumplido con lo que ha prometido en su campaña, que es digamos, la crítica que le hace al NAFTA, los acuerdos de libre comercio, hacer grande América de nuevo, hacer grande América de vuelta, digamos, y el ciudadano medio volver a ocupar esa centralidad que no la tenía desde la época de oro del capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial. Y volviendo, perdón, los números también lo acompañan. Sí, Es así, totalmente. la economía está creciendo, Es así. sin ninguna duda. La cuestión es, él quiere retroceder en las instituciones, pero no en el comercio. Él no quiere tratados de comercio, quiere comercio. Y él cree que quiere comercio por la fuerza, quiere comercio sin reglas, porque el más fuerte impone sus condiciones. Entonces, el retroceso es en las instituciones, no en el comercio. Claro. Él no quiere retirar los productos norteamericanos del Por eso mundo, se retira quiere retirar los los tratados que organismos contienen Estados bilaterales. Unidos. Correcto. Sí, que además los tratados, obviamente, lo que hacen es regular y dar un marco de previsibilidad. Creo que ahí está el punto. Equipar al débil con el fuerte. Él no quiere que los equiparen. Una última, te estoy diciendo todo el tiempo que es una última, sobre la Unión Europea, ya que nos olvidamos de decir, pero es profesor de la Universidad de Lisboa en Portugal. Y es donde vivís actualmente, además. Sí, en la parte del tiempo que no estoy fugado en Argentina. En Argentina. Aparte que Portugal tiene ya de por sí una particularidad, que es haber salido airoso de la última crisis que atravesó, Tenemos y de una el manera ajuste. heterodoxa, si nos gusta o no. Tenemos una coalición de izquierda parlamentaria, un partido socialista de minoría, que tiene dos partidos de izquierda, un comunista y un posmoderno, que lo apoyan desde el Parlamento sin pedir un cargo, un ministro, un subsidio. Igual que acá. Incomprensible, no se puede explicar en América Latina. La Unión Europea es una de las mejores construcciones de la civilización contemporánea. Es un proceso por el cual países soberanos comparten la soberanía sin que nadie los obligue. No es por conquista, no es por invasión. Y esto lo hicieron porque les convenía, para la reconstrucción después de la Segunda Guerra, para protegerse de la Unión Soviética y para organizar el apoyo de los Estados Unidos. En este momento está en crisis. La crisis se manifiesta en el Brexit, países que se quieren ir, esto no había pasado antes, y en las tensiones internas entre los países acreedores del norte y los deudores del sur. ¿Qué es lo que va a pasar? Una de dos, y no hay tres. La integración regional puede ser vista como un triciclo o una bicicleta. El triciclo paras un rato, descansas y después seguís. La bicicleta que para se cae. Bueno, esta metáfora se acabó con esta crisis. Es una bicicleta. Solo pueden ir para adelante o para atrás. O integran la fiscalidad, impuestos y gastos, o desintegran la moneda. El equilibrio actual es inestable. Si no hacen nada, esto se destruye solo. Y a eso le sumamos todos los casos como Cataluña y otras regiones que se han querido independizar, que quieren romper con el Estado pre-westfaliano, digamos, de Europa. Sí. Otro problema más. Y bueno, justamente, esto es un tema interesante porque lo que indica es que el poder débil, la identidad, los valores, las normas, no es pro integración, Además, es pro desintegración. Claro. Las identidades nos llevan cada vez más abajo, a la familia, a la tribu, al clan, a la comunidad. Y por lo tanto, aquella idea de crear un ciudadano europeo, que iba a hacer que portugueses y finlandeses se sintieran parte de la misma familia. Esa fue la idea de la Constitución de Lisboa. Sí, en realidad el proceso de integración europea está basado en un concepto diferente. Los intereses, no las ideas. Lo que nos une son los intereses. Nos conviene lo mismo o nos interesan cosas complementarias. Y acá en América Latina quizás es distinto. Es al En revés. América Latina no hay intereses complementarios, no nos necesitamos. Nos queremos, nos simpatizamos. Pero sí pensamos que somos parte de una patria grande. Y lo que prueba que la identidad no es motor de integración. Si le preguntan a cualquier país latinoamericano qué mercado prefiere abrir, el del vecino o el de China, ¿quién va a decir el vecino? Yo quiero vender la China, que es mucho más grande. Con el vecino me llevo bien y si no tenemos que hacer trámites fronterizos es mejor. ¿No? Sí. A un partido de La fútbol. misma música, no tengo que traducir trova cubana. Pero necesitarnos no, querernos. Andrés, muchísimas gracias por haber venido. A ustedes, Espero que chicos. les hayas pasado bien. Lo disfrutaste, ¿no? Me dieron fue? poco mate, pero me divertí con la Sabes charla. lo que estábamos muy concentrados en lo que vos estabas diciendo. Estamos escuchando. Pero sí, de verdad que es un orgullo para nosotros, es un halago. Robarte del Congreso. Robarte del No, Congreso. unos Sustraerte. De ahí que imagínate que ya vimos los paneles completos de gente, que vengas acá y se tomes el trabajo en esta acá hasta A tomarte dos mates. a tomarte 2 mates. ¿No hay un pancho y una coca? Por No. favor. Esto fue todo por el día de hoy. Una entrevista muy particular. Sé que se salió de los carriles en algún momento quizá, pero bueno, fue muy amena. Esperemos que la hayan disfrutado tanto como lo disfrutamos nosotros. Nos vemos dentro de 2 semanas. Hasta la vista con Café Internacional.